Muy bien. Buenos días. Vamos a empezar nuevamente con la clase de geografía. Primer año de secundaria, con la primera hora. Vamos a... Sí, sí. No, ahorita acaba de salir a una reunión del colegio. Va a regresar en media hora. No, del colegio de Adrián. Muy bien, disculpen. Vamos a continuar. El día de hoy vamos a hacer el tema de el Sol, el sistema planetario solar con respecto al tema del Sol, ¿correcto? Vamos a empezar con el origen del Sol, cómo se inició, cómo se formó el Sol y, digamos, las consecuencias que ocasiona esa estrella en la Tierra. También vamos a ver y hablar también sobre las diferentes teorías que explican el origen del Sol, ¿correcto? Bueno, vamos a pasar con el video. Vamos a pasar con el video para ver cómo son las teorías que nos explican el Sol. Bueno, más o menos aquí el video escuchen con atención y presten mucha atención en todo caso. Vamos a ver. A ver. A ver. Un segundito. Hola, curiosos y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy, junto a nuestro astrofísico José María Trigo, nos gustaría explicar las dos teorías principales del origen del sistema solar. ¿Queréis conocerlas? Pues vamos a curiosear. Para explicar el origen del sistema solar, os mostraremos los dos modelos principales que, de hecho, resultan complementarios. La formación del sistema solar se suele explicar con el modelo de la nebulosa caliente. Este modelo sugiere que el Sol se formó en el colapso de una nebulosa de gas. Eso lo estamos observando en nebulosas de nuestro entorno, tal y como vemos en estas imágenes del telescopio espacial Hubble, a la fantástica nebulosa del Águila. Y es que las nubes moleculares que vuelan las galaxias están formadas por inmensas masas de gas que, al estar sometidas a la gravedad, pueden colapsar a escala local. En ese momento, como consecuencia de este colapso local, se forman las estrellas. ¿Cómo? Pues la energía potencial gravitatoria se transforma en calor por la función del gas cayendo a la protoestrella. Esa materia interestelar, en el proceso de condensación, forma una nueva estrella porque en su núcleo se dan las condiciones para fusionar el material hidrógeno de su interior. Bueno, ya tendríamos la estrella. Una vez formada la estrella, la luz fluye y se encarga de bajar el gas fuera. El gas residual. En ese momento comienza a bajar la temperatura. Al decrecer la temperatura del gas que hay alrededor de la estrella, tendrá lugar la condensación de pequeños minerales de la fase vapor. De ese modo ocurre la condensación de partículas y su posterior sedimentación en el plano perpendicular del eje de rotación de la estrella. Así, posteriormente, es como se fueron formando los denominados planetesimales. Esta es precisamente la teoría más comúnmente aceptada sobre la formación de los planetas, la denominada hipótesis nebular. Ella sostiene que los planetas se forman por la relación gas y polvo que condensan y se van uniendo para formar cuerpos cada vez más grandes, denominados planetesimales. Y es que poco a poco se van agregando partículas sólidas hasta que se van formando los planetas. La composición
composición de estas partículas sólidas variaría en función de la temperatura y la distancia al Sol. En las primeras fases de este proceso, la temperatura dentro de esa nebulosa sería suficientemente como para que ciertos óxidos resistentes a la temperatura, los que llamamos minerales refractarios, así como también los metales y silicatos, estuviesen en fase de vapor a las distancias típicas en las que hoy en día encontramos a los planetas terrestres y el cinturón de asteroides. Y es que la condensación de tales minerales tuvo lugar hace unos 4.568 millones de años y fue fundamental. Pensad, por ejemplo, que los silicatos son el grupo de minerales de mayor abundancia en la Tierra, ya que constituyen el 92% de la corteza terrestre. Muchas de estas cosas lo sabemos por el estudio de los meteoritos. Y es que, como demuestra la datación y estudio composicional de los componentes de los meteoritos cuantíticos, los que son no diferenciados, los componentes minerales que formarían posteriormente el disco protoplanetario serían condensando progresivamente al irse enfriando la temperatura de la nebulosa tras la formación del Sol en su interior. Además, en la teoría de la nebulosa caliente se pueden hacer interesantes predicciones. Eso sí, dependiendo de la presión parcial del gas de esta nebulosa. Se pueden hacer predicciones a las temperaturas a las cuales comienzan a condensarse los diferentes minerales con solo asumir que se alcanza el equilibrio. Cabe tener muy en cuenta que en las primeras etapas del Sol, en la violenta fase llamada Centauri, los materiales del disco protoplanetario fueron procesados al ser irradiados y calentados por las intensas llamaradas solares, fulguraciones solares tremendas, unas liberaciones súbitas e intensas de radiación electromagnética con una energía brutal que aceleran partículas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Este intenso viento estelar y el campo magnético asociado a estas primeras etapas del Sol permitieron que una parte de esos materiales presentes en el disco no cayesen hacia el Sol. Estos materiales viajaron más allá. Algunos acabaron almacenados en una región cerca del Sol en forma toroidal, pero otros fueron lanzados a grandes distancias hasta alcanzar las regiones de formación de planetesimales y cometesimales, los futuros planetas y cometas del sistema solar. Precisamente fueron Hanshu y su equipo los que propusieron que tanto los cóndulos como las LAI, que son inclusiones ricas en calcio y aluminio, podrían haberse formado en esa región que hablamos. Esa está sometida al diferente influjo del Sol. Hoy en día muchos autores piensan que si bien ese pudo ser el escenario en el que se formasen las LAI, los cóndulos podrían haberse formado varios millones de años más tarde, en ondas de choque producido por el movimiento y la fricción de los materiales en el interior del disco protoplanetario. Y es que el régimen de viscosidad turbulenta que actúa sobre el gas del polvo nebular sería también capaz de calentar la parte interior del disco y de vaporizar aquellos materiales no refractarios que llegasen a esa región. El intensísimo viento solar provocaría la emisión de partículas refractarias a grandes distancias empujadas por el intenso viento solar, la generación de procesos de interferencia y la consiguiente mezcla radial a gran escala de los componentes del disco protoplanetario. Tales predicciones han sido corroboradas con la presencia de cóndulos en los materiales formativos del cometa 81P Wind-2 que fueron revelados por la misión Stardust de la NASA, en la que participó el Dr. Trigo. Llegados a este punto, resulta adecuado dar un paso más y describir el modelo de nebulosa solar de mínima masa, la otra teoría. Pero, ¿qué sentido tiene definirlo? Pues resulta que surge de manera natural intentando responder la siguiente pregunta. ¿Cuánta masa inicial se necesita invocar para que se forme nuestro sistema solar tal y como es, formado por el Sol, planetas, satélites y todos los cuerpos menores que conocemos? Pues bien, el colapso de una nube densa, la madre de nuestro Sol, podría ocurrir en una sala temporal de unos 100.000 años. La estrella, tras su nacimiento, acumularía a su alrededor una estructura en forma de disco de gas y polvo. A ese disco lo llamamos disco de aquecimiento o disco protoplanetario. Ese disco contendría los materiales que se iban condensando y que decaían por la fricción con el gas primigenio. Por ello, alimentaría la estrella, contribuyendo a su aumento de masa. En ese momento el disco era relativamente frío, pero claro, estaba sometido a la radiante evolución de su estrella central. Llegado el momento que la radiación de la estrella barre la mayor parte del gas, los materiales se estabilizan y en el disco se desarrollan regiones en donde se acumulan los materiales, formando anillos. De tales regiones que rodeaban el Sol, pensamos que se formaron los diferentes grupos de meteoritos, los que llamamos condritas, los que conocemos en la actualidad. En este contexto, el modelo de nebulosa solar de mínima masa viene definido de la siguiente manera. Se trata de la mínima cantidad de hidrógeno y helio que cabría mezclar con polvo en abundancias solares para dar lugar a la masa exacta involucrada en la formación de planetas que conocemos en nuestro sistema solar. Obviamente, es una aproximación, dado que hoy en día sabemos que el sistema solar primigenio fue mucho más masivo. Entonces, ¿a dónde falta
parar esta masa? Pues os damos una pista. Cabe recordar que hace unos 12.000 millones de años el cinturón de asteroides fue cientos de veces más masivo y poblado. Tenía cientos de millones de objetos más que en la actualidad. Imaginad, fue tan masivo que forzó la migración de Júpiter y Saturno hacia el Sol por el efecto de la marea gravitatoria de ese enorme anillo de cuerpos menores. Tremendo. La migración ha permitido explicar y modelar la distribución de los planetas y su masa como producto de la migración y perturbación gravitatoria sobre millones de objetos que causaron el llamado Gran Bombardeo Tardío. Ese bombardeo intenso tardío pasó hace unos 3.800 o 4.100 millones de años. En ese periodo, la Luna y otros cuerpos del sistema solar interior sufrieron frecuentes impactos muy violentos de grandes asteroides. Este periodo es el causante de la mayor parte de los cráteres que actualmente se observan tanto en la Luna como en Mercurio. Esta teoría es una explicación tanto del lento enfriamiento terrestre como de la edad de los impactos lunares. Para acabar, deciros entonces que según las estimaciones para estrellas como la nuestra, es que la masa inicial de material presente en el disco protoplanetario fue entre un 5% y un 1% de la masa del Sol. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Bueno, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, y si es tu primera vez en Ciencias de la Ciencia, dale a este botón de aquí y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os quiero recomendar seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Promos TV. Estoy seguro que te gustarán. Recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. Hola, curiosos y curiosos, soy J. Muy bien, ahí hemos visto cómo es la explicación sobre el origen del Sol. Más o menos nos dice que se formaron a través de una nebulosa, ¿no es cierto? Formado por gas y polvo cósmico. Muy bien, y ello también su movimiento de rotación es lo que generó también, vamos a decirlo así, esa masa, esa energía que tiene nuestro Sol, nuestra estrella, llamada Sol. Muy bien, vamos a explicar la clase entonces. Vamos a poner un PPT. Aquí vamos a ver el origen del Sol. Entonces, aquí como introducción, vamos a ver, nos dice de esta manera. A continuación vamos a ver una de las teorías más aceptadas por la comunidad científica sobre uno de los temas que a lo largo de la historia ha sido objeto de estudio y de tema de discusión en todos los aspectos. Esta teoría explica de una manera coherente la creación del sistema solar. Muy bien. Esta explicación mayormente es la que siempre se da, ¿correcto? Pero vamos a decirlo así, esto nos asemeja un poco a la teoría nebular, ¿correcto? Un poco a la teoría nebular, vamos a decirlo así, pero claro, hay otros científicos que establecen otro tipo de teoría, ¿cierto? Vamos a continuar entonces, vamos a ver. Según los científicos, afirman que el sistema solar comienza a formarse hace unos 5.000 millones de años, a partir de una nube molecular de polvo y gas. Muy bien, habíamos dicho después del Big Bang, se formó en el espacio, en el universo, vamos a decirlo así, cubierto de polvo y gas cósmico. ¿Ya? Es así entonces que como el universo estaba después de la explosión del Big Bang y por supuesto en expansión, había muchos de esos restos. Entonces es así que nuestra estrella se va formando a raíz de
de ese polvo cósmico. Muy bien. A ver. Esa nube se fue condensando y enfriando, y la mayor parte de la materia se concentró en la zona central, formando un sol primitivo, formado por hidrógeno y helio. ¿No es cierto? Entonces, ahí vemos en la imagen que vemos cómo esa masa de gas se va concentrando en la parte central, es decir, está siendo atraída en su movimiento de, vamos a decirlo así, en su movimiento de rotación, cuando gira, todo ese gas va hacia la parte central. Más o menos es parecido a una licuadora. Cuando ustedes más o menos, una licuadora, cuando echamos una fruta o algún otro producto, vemos que todo va concentrándose y va yendo se va dirigiendo hacia la parte central. Más o menos, bueno, ese es un ejemplo que doy, ¿no? Más o menos es lo mismo que sucedió con ese polvo cósmico y esos gases que con el tiempo, al ir al núcleo, se fue solidificando, es decir, se fue haciendo cada vez más, vamos a decirlo, más sólido. Nos dice así, el resto de la nube se distribuyó en forma de disco alrededor del protosol. Este aumentó su temperatura hasta alcanzar el punto de fusión, formando planetesimales que giraban alrededor del Sol ya formado. Muy bien, nos dice que los planetas se llegan a formar a raíz de los restos, vamos a decirlo así, restos de gases que no son absorbidos o no son atraídos hacia el Sol. Entonces se van formando, vamos a decirlo así, enfriando esos gases. Esos gases se van enfriando de tal modo que poco a poco, con el paso del tiempo, se van solidificando hasta quedar totalmente fríos y convertirse en una gran roca de metal. Por supuesto, al inicio, esas grandes rocas de metal no tenían forma. No tenían forma. A medida que van girando en su movimiento de rotación, van adquiriendo la forma, vamos a decirlo así, esferoide o circular, con respecto a los planetas. En el Sol, por supuesto que el Sol también, al momento de girar, también, vamos a decir, se desprenden partículas, se desprenden, vamos a decirlo así, trozos de meteoritos, si se puede decir, en todo caso que llegan a chocar con otros planetas que están en vías de formación, así como también con la Luna, ¿no? Ya lo vieron ustedes en el video donde dice que si la Luna tiene bastante, o se nota que tiene bastante cráteres, es porque en años anteriores la Luna ha sido, vamos a decirlo así, colisionado con algunos de esos restos que mayormente salieron despedidos por la fuerza centrífuga del Sol. Muy bien. Los planetesimales chocaban entre sí, fragmentándose. Los de mayor tamaño fueron incorporando pequeños fragmentos y creciendo hasta construir los planetas. Muy bien. Los planetesimales, eso significa que todavía los planetas no estaban bien formados. Se estaban recién, vuelvo a repetir, recién formando. Entonces, lo cual nos indica que a veces por el movimiento que hacía el Sol, en todo caso, esas rocas, esas enormes rocas, chocaban entre sí. Algunas podían ser, vamos a decirlo así, destruidas, ¿no? Y por supuesto se fragmentaba en muchos trozos. Entonces, algunas se incorporaban
a los protoplanetas. Es decir, gran cantidad de esa masa caía en esos protoplanetas y los asimilaba. Con el tiempo, como volvía a girar, entonces estaba formando o estaba en vías de formación un nuevo planeta. De tal modo, en todo caso, que los que se produjeron sin muchos choques entre los mismos protoplanetas, sí. Y eso ocasionaba también grandes explosiones en el universo, grandes colisiones. Entonces, y eso nos da como rezago también, nos da a entender un rezago de que el planeta, vamos a decirlo así, Saturno tiene anillos a su alrededor, ¿cierto? Enormes anillos. Esos vamos a decirlo así, esos restos de rocas que tiene Saturno alrededor, algunos sugieren que posiblemente sea un planeta que estaba en vías de formación, sino que como chocó, entonces todos esos restos, esos trozos que quedaron, el planeta Saturno por su gravedad llegó a atraparlos. Entonces, vamos a decirlo así, es un rezago, ¿no? de aquel planeta que de repente pudo haberse formado. Y así sucesivamente, entonces el Sol nos dice que el Sol gira, y en ese movimiento de girar también arroja rocas hacia los diferentes satélites o planetas que recién se está formando. Muy bien, ahí tenemos en la imagen, por supuesto, también vamos a ver, luego por supuesto de que ya los planetesimales se estaban formando, el Sol también ya se fue solidificando, el Sol adquiriendo una masa compacta, ¿no es cierto? Lleno de energía, y los planetas, por supuesto, que en un inicio estaban muy caliente, ya que, vuelvo a repetir, entre más o menos los trozos que caían por acción del Sol a los planetas se producían grandes explosiones. Y por supuesto también todo en esa época, todo era caliente, muy caliente. Y la Tierra en este caso no fue ajena a eso, también la Tierra estaba muy caliente de aquella época, y poco a poco con el tiempo se fue enfriando, ¿no es cierto? Se fue enfriando. Es así entonces que los planetas llegan a formarse, mientras que los planetas metálicos como la Tierra, Marte, Mercurio, Venus, se fueron solidificando y presionando de tal modo que la parte externa se fue enfriando, la parte interna todavía sigue con esa energía. Por eso a la actualidad vemos que a la Tierra en su núcleo todavía tiene lo que conocemos con el nombre de magma, ¿no es cierto? Cuando hay un sismo, un terremoto, se produce la salida de la lava. Eso es en el interior de la Tierra, que todavía la Tierra no llega a enfriarse completamente. Muy bien, entonces aquí también tenemos más o menos, es lo que, digamos, se originó con la formación del Sol. Se llegaron a formar 8 planetas, ¿no es cierto? No estamos contando con Plutón. Ahora último, en estos últimos años, a Plutón lo han bajado de categoría y lo han puesto con el nombre de planeta enano. Aunque hay algunos científicos eruditos en la materia que quieren restablecer el título de planeta a Plutón. Posiblemente lo hagan, ¿no? Por el momento todavía estamos contando con 8 planetas.
ya que Plutón no cumple todavía con ciertas reglas establecidas por la Unión Astronómica Internacional. Pero posiblemente en poco tiempo nuevamente recobre su título de ser el planeta, entonces ya tendríamos 9 planetas o de repente quizás un poquito más, ¿ya? Porque vamos a ver si de repente no solamente lo incorporan a Plutón, sino también a otros denominados planetas enanos. Muy bien, entonces continuando con nuestro tema, más o menos eso vendría a ser el origen del Sol. Así, recapitulando brevemente, el Sol se formó por una pequeña, vamos a decirlo así, comparado con el gloso, una pequeña masa de polvo y gas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso quedó atrapado en esta zona de nuestra Vía Láctea. Y, por supuesto, ese gas cósmico se fue solidificando con el tiempo, de tal modo que al momento de girar por la energía que presentaba el Sol, ¿no es cierto? En su interior, los elementos químicos de helio e hidrógeno. Y también, por supuesto, también que había también otros tipos como el oxígeno, otros tipos de elementos, pero ellos no tenían mucha importancia, mucho relieve. En todo caso, también, por supuesto que eso dio origen también a que se formaran los planetas alrededor del Sol, ¿correcto? Ya que el Sol tiene su gravedad que atrae o al menos los tiene ahí en esa posición, a los planetas y a los satélites. Y a otros, vamos a decirlo así, elementos o a los otros astros, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los orígenes de las hipótesis del sistema solar, ¿ya? El origen de la hipótesis del sistema solar. Como sabemos muy bien, hay varios orígenes. Más o menos 4 es lo que se está planteando, 4 orígenes, ¿no es cierto? 4 orígenes. De estos 4 orígenes, vamos a decirlo así, de estos 4 orígenes, vamos a decirlo así, la más explicada, la que más o menos todos coinciden, por el momento, es la de la nebulosa solar, ¿correcto? Esa es la que mayormente es la que está más explicada, más entendida y más comprendida. Entonces, muy bien, vamos entonces a pasar por el tema. Vamos a explicar cómo viene a ser las diversas teorías que nos dicen el origen del Sol. Muy bien, muchos astrónomos, a través de sus múltiples y continuos análisis sistemáticos del cielo y con la ayuda de modernos radiotelescopios y potentes computadoras, intentan dar una explicación más o menos acertada de lo que pudo acontecer en el proceso de la formación del sistema solar. Muy bien, vamos a ver esos alcances. Ese estudio que se ha hecho acerca sobre la formación del Sol. ¿Correcto? Vamos a empezar entonces con el tema. Introducción. Estas ideas o explicaciones han sido agrupadas en 4 hipótesis. Por si acaso, acá solamente estoy mencionando 4, ¿no? Posiblemente, según las investigaciones, puede ser que aparezca de repente con el tiempo otra más, según estudios que se realice en el universo. Muy bien,
Entre ellos tenemos acá la primera hipótesis de la captura casual. Vamos a explicar más adelante cómo viene a ser la captura casual sobre la formación del Sol. Aquí tenemos la segunda, y dice, hipótesis del encuentro. Cuando decimos encuentro significa, bueno, que tiene que haber, si nuestro Sol está en un momento de formación, tiene que, digamos, venir otro astro, ¿no? Puede ser que sea otro astro que tenga, vamos a decirlo así, un acercamiento, por decirlo así, con nuestro Sol, que recién estaba en formación. Muy bien, la hipótesis del encuentro. Luego viene la hipótesis nebular. La hipótesis nebular es mayormente la que expliqué al inicio, ¿ya? Como vuelvo a repetir, sobre la solidificación de nube y polvo cósmico, ¿cierto? Eso más o menos nos da una explicación sobre la hipótesis nebular. Vuelvo a repetir, esto lo planteó en sus inicios Emmanuel Kant. ¿Ya? Emmanuel Kant entabló esa hipótesis. Entre el personaje que más o menos nos quiso dar una explicación sobre el origen del Sol. Y de ahí posteriormente los otros científicos, ahora en la actualidad, en pleno siglo XX, XXI, es donde están profundizando ese tema. Muy bien, el último, hipótesis protoplanetaria. ¿Correcto? También es una teoría donde nos dice cómo se puede haber originado nuestro Sol. Nuestro Sol, que gracias a esta estrella es que estamos nosotros en este mundo. Estamos con vida en este mundo. Muy bien. Vamos, en la siguiente clase voy a explicar estas 4 hipótesis. Ya se va a acabar el tiempo y posiblemente la señal también se vaya. En todo caso, queda pendiente para la siguiente clase donde yo pueda explicar el tema. ¿Correcto? Sí. Estar atentos, por favor, en la siguiente clase. Muy bien, gracias.